Buenas tardes a todas y a todos los presentes. Mis primeras palabras van a ser un poco alejadas de esta ciudad, van a ser para el Estado de Honduras. El Estado de Honduras que hoy sufre un golpe de Estado encubierto, un Estado de Honduras que hoy con una falsa electoral se ha convertido en un Estado fallido. Un Estado de Honduras, y ahora entenderán por qué lo nombro, aparte de por nuestro compromiso personal con la democracia en Centroamérica, que ya vuelven los golpes de Estado a Centroamérica. Lo digo porque parte de la situación que viven ahora se debe a la tibieza institucional, que no fue capaz de golpear, que no fue capaz de denunciar que lo que se estaba produciendo allí era un golpe de Estado. Porque de tibieza va a ir este debate. Este debate vamos a plantear dos dudas fundamentales. Creo que es el debate del Estado de la ciudad, creo que es el segundo debate del Estado de la ciudad y, por tanto, debemos plantearnos la respuesta a dos preguntas. Una, si la ciudad ha avanzado más o menos desde el último periodo, es decir, evaluemos nuestra ciudad y veamos en qué situación se sitúa. Y segundo, cuál ha sido mi papel, el papel de todos ustedes, el papel de nosotros como Gobierno en esta situación. Lo digo porque del análisis de los hechos, de la crítica y de la autocrítica vendrán las propuestas. Pero antes de embarcarnos en este análisis objetivo, vamos a intentar evaluar algunas de las críticas que hemos escuchado. Fíjense, y es paradójico, a Zaragoza en Común se nos pide más Zaragoza en Común. Se nos pide que lleguemos mucho más lejos de donde hemos llegado. Fíjense que si analizan un poquito el fondo de las cosas que se han dicho hoy, yo creo que no sabían muy bien cómo criticar al Gobierno y les he visto como con falta de fuerza. Igual en la segunda ya están más animados. Pero es verdad que han dicho que Zaragoza en Común tenía que tener más participación, que les parecía bien los presupuestos participativos, pero que los hiciéramos más, que le parecía bien la inversión en los barrios, pero que lo hiciéramos más, que le parecía bien toda la estrategia de transparencia para que lo hiciéramos más. En realidad, si se dan cuenta, de manera implícita estaban cuestionando todos los periodos anteriores donde ustedes han gobernado. De manera implícita estaban asumiendo nuestro discurso. De manera implícita le estaban pidiendo a Zaragoza en Común que fuera más Zaragoza en Común. Pues no se preocupen, que hay Zaragoza en Común para rato. Miren ustedes, antes de analizar cómo está la ciudad, diremos que tras esas críticas que tienen que ver con lo material, que digo, ningún problema, las asumimos todas, seremos más, vienen otras críticas que yo planteo como mantras. Decía la portavoz de Ciudadanos que casi el 96% de su discurso podía ser el mismo. Por lo menos usted lo ha variado. Ahora voy a demostrar durante todo este discurso que hay algún portavoz que lo llevaba escrito. No que lo llevaba escrito, sino que se lo había pedido a su anterior predecesor y que lleva 10 años haciendo el mismo discurso. Sí, señores, sí. Aquí se lleva haciendo el mismo discurso. Hace 10 años que el Partido Popular sigue haciendo el mismo discurso. Hace 10 años que la derecha sigue manteniendo el mismo discurso. Voy a demostrar con datos irrefutables que no solo se mantienen las mismas acusaciones, sino que además son bastante poco originales. La única novedad que se produce en este salón de plenos no son las acusaciones que plantea el Partido Popular, no son esas acusaciones que no tienen ningún dato ni ningún fundamento, sino que son la posición de los grupos que en ocasiones asumen su discurso. Esa es la verdadera novedad. Y lo voy a hacer a partir de 4 afirmaciones. La primera, demostraré que el Gobierno de Zaragoza Común cumple acuerdos, demostraré que tiene un alto grado de acierto, o cuando menos igual que otros gobiernos anteriores, demostraré que gobierna a partir de lo social y demostraré que tiene una alta capacidad de diálogo. Miren, con la primera afirmación, Zaragoza en Común cumple sus acuerdos, pero lo más dramático es que aquellos con los que lo cumplen, que parte de la oposición, y digo parte de la oposición, se empeña en minusvalorar su fuerza. Como bien decía el señor Asensio, Zaragoza, Aragón, es una ciudad donde el pluralismo político es un valor. 5, 6, hasta 7 fuerzas políticas convertimos el arco parlamentario. Y eso nos hace que una de las máximas aragonesas, ¿no? El pacta sunt servanda, o incluso, si usted lo quiere ver desde el punto de vista aragonés, el standum descarte, hoy es más necesario como nunca. El pacto es ley. Necesitamos hacer pactos en esta comunidad. Y eso arroja que la mayoría de nuestras relaciones políticas tengan que ver con coaliciones o tengan que ver con gobiernos en minoría. En este ayuntamiento ha habido gobiernos en minoría. Ha habido gobiernos en minoría del Partido Socialista en la pasada legislatura. ¿O no es verdad? Con apoyos puntuales de Chunta Aragonesista y de Izquierda Unida. Y a partir de aquí vamos a analizar qué es lo que pasaba en aquella época y qué es lo que pasa ahora. Bueno, cuando hay un gobierno en minoría, el gobierno
siempre intenta establecer un marco de acuerdos suficiente, un marco de cumplimientos suficiente, teniendo en cuenta que tiene que gestionar, que la realidad a veces es muy tozuda, pero intenta plantear un marco de diálogo suficiente para seguir manteniendo sus apoyos. Es evidente, lo hizo el Partido Socialista, o hizo lo que pudo. Desde aquí, mis saludos al señor Gimeno, que me estará viendo. Lo hizo en su momento aquellas personas que le apoyaban. Esa es la posición del Gobierno. Pero también existe otra posición, que es la posición de la oposición. Y en este caso hay dos posiciones. La oposición destructiva, que paradójicamente siempre es la que lidera el Partido Popular, y la oposición constructiva, que en otros momentos fue liderada por Izquierda Unida y por Chunta Aragonesista y que hoy está liderada por el Partido Socialista y Chunta Aragonesista. Pero las finalidades de cada uno son diferentes. El Gobierno intenta mantenerse en el Gobierno. La oposición destructiva intenta decirles: ustedes son unos tontos útiles. ¿O no se acuerda de las acusaciones? Ustedes son unos tontos útiles. Ustedes no hacen nada. El señor Gimeno no les cumple nada. Son la muletilla del PSOE, que le decían al señor Alonso. A los señores de Chunta les decía que no les cumplían nada. Esa es la posición que mantenía siempre los señores del Partido Popular. Aquí mi buen amigo, el señor Suárez, es la posición que mantenía. Pero, paradójicamente, la oposición constructiva, los que estábamos en ese momento, nos empeñábamos en decir y demostrar: no es así, no es así. Primero, poníamos en valor nuestras propias posiciones, decíamos: no es así, exigíamos su cumplimiento, pero después de exigir su cumplimiento decíamos que nuestro voto había servido para algo. Porque antes ha dicho algo el señor Asensio, y es que nos han votado para algo. Mire, cuando yo estaba en oposición e intentaba justificar mi posición de voto y decía: claro que sí, parte de la gran transformación ciclista que se dio en otros momentos tenía que ver con las apuestas de Izquierda Unida. O no es verdad, o no lo poníamos en valor. Aquí lo paradójico es que estamos en la tesis contraria. Cuando se consiguen acuerdos, precisamente parte de esa oposición que consigue los acuerdos lo que entiende es a decir que se incumple. Pero eso es minusvalorarse, pero eso es minusvalorar los apoyos que cada uno tiene. Esto es increíble, miren. Yo les animo, señores del Partido Socialista, para que salgan a bailar, que está muy bien. Mira, ustedes salgan a bailar, en vez de quedarse como esperando a que les saquen a bailar, pues ustedes salgan, intenten tropezarse, en vez de quedarse así como esperando a criticar, a ver quién lo hace y cómo lo hace. ¿Sabe lo que pasa? Que si no, al final les van a cerrar el garito y no van a haber dado ni 2 pasos. Es mejor lanzarse a hacer propuestas que hacer conspiraciones de banquillo. Pero los hechos mandan. Perdónenme el momento micromachín, pero voy a ser muy exhaustivo. A Chunta Aragonesista, ¿qué le hemos cumplido? Así como de lo más importante: la imprenta Blasco, el plan director de Aver, de Ciudades Verdes, el centro de Rosales, a medias con el Partido Socialista, poner en marcha Supermanzanas, combinar el PEMUS con el tranvía, la estrategia de mercados en San Vicente Pau, las placas solares, Supermanzanas o la cesta fiscal. Al PSOE, que le hemos cumplido: el 1.000.000 de euros en LED, el plan director de polígonos industriales, la ampliación de suelos con Ibercaja y Merca Zaragoza, que era un acuerdo que teníamos entre los dos, el mantenimiento de grupos sindicales, el plan director de la Estación del Norte, el proyecto de la calle Mateu, el parque de Casán a medias con Chunta Aragonesista, el transporte en Arcosur, porque conseguimos hacer la Catedral de Santiago, las ayudas a rehabilitación de jóvenes, la inversión en barrios rurales de 1 billón, el acuerdo para que el dinero que salía de esas partidas de Arcosur se pactara con Arqueros, el arreglo de los vestuarios del FLETA, el convenio con Ecos, la Avenida Cataluña y su desbloqueo, y Tenor FLETA con los retrasos intrínsecos a eso sobre lo difícil que es poner en marcha algo que lleva 15 años parado y que era parte de su emblema, pero que en vez de salir y decir que es parte de su patrimonio actual, ustedes dicen que incumplimos. Y a Ciudadanos también le hemos cumplido algunas cosas. Los giros a movilidad de los taxis del coso, ¿se acuerdan? ¿Eso que era imposible? Lo cumplimos. Los proyectos de acceso al Huerva y los viveros Reinasens, muy buena propuesta. La oficina de usos temporales, usted mismo la ha reconocido. El memorial de las víctimas de ETA, la extensión del DICE a Casablanca. Perdone, señor Azcón, lo siento. El vehículo compartido, por cierto, las bicicletas son también vehículo compartido, las del bici. No sé si entran dentro o las va a recurrir o entran fuera. Y al Partido Popular también no le hemos cumplido nada. Claro. Pero es porque usted, señor Azcón, se ha empeñado a ser el portavoz más irrelevante de la historia de este ayuntamiento. No es que no sea hábil, que lo es, no es que tenga capacidades, que las tiene, pero sin embargo va a pasar a la historia por ser el portavoz que menos cosas ha mantenido en más tiempo, que menos cosas ha logrado en más tiempo de portavocía. Y el resto, señores, decía el señor Pérez Anadón, ya, pero la operación asfalto de 350.000 euros no se ha cumplido. No, hombre, no. Ponga en valor lo anterior. Decía, ya, pero es que la inversión es inferior. Pero que es que me ha metido los datos de inversión el pago a Zaragoza Alta Velocidad,
Es decir, se está usted empeñando en hacerse pequeño a sí mismo. No venga con paralizaciones, no venga, afirme. Oiga, yo les digo a todos ustedes, ¿dónde está la ciudad paralizada? Exactamente qué, que pongan los proyectos encima de la mesa, que no hacen más que repetir mantras. Primera afirmación demostrada. Por tanto, CEC cumple aquello que promete, en un nivel de cumplimiento suficiente y aceptable. Segunda afirmación, el Gobierno de CEC da seguridad jurídica, respeta la ley y se equivoca solo a veces, como todos los demás. Mire, con esto nos vamos a reír, porque resulta que la mayor afirmación de inseguridad jurídica viene de parte del Partido Popular. ¡Hombre! Del Partido Popular. El Partido Popular, que en cuanto coge el Plan General de Ordenación Urbana, que es la legislación vigente, lo que quiere hacer es modificarlo para hacer sus recalificaciones a la carta. Hombre, que es que esto no es seguridad jurídica exactamente. El Partido Popular que judicializa el 010, que critica la operación Baldosa, que deja a los ciudadanos sin bici. Pero esto es la seguridad jurídica que está apostando el Partido Popular. Mire, sus 2,7 millones a Picolín, eso debe ser la seguridad jurídica que usted plantea. Pero la paradoja de todo esto es cuando escucho al Partido Socialista diciendo que hay inseguridad jurídica, que de esto no vale, que es que nos encontramos 100 millones en sentencias. Oiga, que las sentencias debían ser de sentencias perdidas, porque si no, no se pagan 100 millones. Con lo cual, la inseguridad jurídica seguramente debe ser de todos los gobiernos. ¿Y sabe lo que le digo? Que ustedes y nosotros, cuando estamos en gobierno, tomamos decisiones y que aquel que gobierna se equivoca y que a veces salen bien y que a veces salen mal. Vamos a hacer un pequeño visionado de los varapalos judiciales de este gobierno y de la posición de cada uno. El juez tumba el plan de reforma de Roma. Ay, que me he equivocado. Este de la Romareda debe ser de la época anterior, ¿no? Esto que era el PP, que es el que judicializaba la vida política a Juan Alberto y a Antonio Gaspar. Vaya. Otra que dice, el PP tacha de varapalo la suspensión del concurso de la cafetería del auditorio. Ah, ¿se acuerdan cuando a Jerónimo Blasco le tumbaban todo? Esto es de Jerónimo Blasco, claro. Lo que pasa es que era Jerónimo Blasco. Esta es otra. El juez ratifica la suspensión de las barras de la Plaza del Pilar. Ah, era Jerónimo Blasco. Claro, pero todos ustedes dirán, es lógico que Jerónimo Blasco, pues ya saben ustedes, ¿no? Que no acertaba demasiado y entonces a lo mejor, bueno, pues a lo mejor él también tenía varapalos, pero los demás no, los demás seguro que no. Varapalo judicial al ayuntamiento por destinar recortes a los funcionarios a pagar facturas. El señor Jimeno, que al señor Jimeno también le daban varapalos. Ahora analizaremos este que me interesa especialmente, este y el siguiente. El Tribunal Superior de Justicia de Aragón ordena pagar 7 millones a los bancos del remanente del 2010. Este me interesa mucho. Bueno, vamos a ir al último, y es el Supremo eleva 9,6 millones el valor de expropiaciones del Club Tiro Pichón. No solo, en este caso, no estamos bastante mejor, sino que hemos conseguido que esto se reabra. ¿Y cuál era la posición en ese momento? ¿Se acuerdan? ¿Se acuerda, señor Asensio, de cuál era esa posición? Pues salíamos el señor Alonso, usted y yo, cuando me tocaba, a decir, no, es que estos señores judicializan todo, es que estos señores han dicho que los remanentes de los bancos no van a ir a política social, es que estos señores han dicho que los remanentes que tenemos en nuestro ayuntamiento no van a ir a pagar proveedores. Y no decían, no, es que la culpa es del gobierno socialista que no sabe que le tumban las cosas. No, decía, la culpa es de estos señores que están intentando hacer un flaco favor a los ciudadanos. Y acaba de decirlo usted, ¿cómo hacemos para que la ley de capitalidad, que este dinero se va a inyectar, no vaya a remanentes? Pues mire, yo le pido precisamente esa virulencia, atacando a esas posiciones, las posiciones del señor Montoro, que obligan que todo el dinero que se va a remanentes se vaya a bancos. Esa es la posición de izquierda, pero esa es la posición que les pido también a ustedes. Es decir, que no salgan atacando a su gobierno, sino que vayan a la raíz del problema. Por tanto, seguimos demostrando que las acusaciones del Partido Popular no son ni muy originales ni muy novedosas. Tercera afirmación. El Gobierno de Zaragoza en Común es transparente y tiene un marcado perfil social. Pero ¿sabe qué es lo que les pasa? Que cada vez que hay un gobierno de izquierdas, la derecha se pone nerviosa. Que cada vez que hay unas cláusulas sociales, la derecha se pone nerviosa. Y se pone tan nerviosa que acaba acusando de amigos y amiguetes. ¿Se acuerdan? Amigos y amiguetes. Amigos y amiguetes. Pero ¿de verdad el partido de la Gürtel puede acusar de amigos y amiguetes? Esto parece un poco desmedido. Pues mire, nada nuevo bajo el sol, en realidad, ¿eh? En realidad, también esto es algo que seguían diciendo hace unos cuantos años cuando le acusaban al señor Belloc precisamente de que
sus presupuestos, y leo textualmente en aquellas acusaciones, según Suárez, este presupuesto incorpora las clásicas enmiendas de amigos y amiguetes de los intereses electorales. O sea que estamos con las mismas críticas que hace 8 años, con las mismas, exactamente las mismas críticas. Y no solo con las mismas críticas, sino que la opacidad de lo que pasa, es decir, que no solo... Ya no digo la viga en el ojo ajeno, es que debe ser como una estructura espacial lo que tienen ustedes. Porque, oiga, lo que ocurría en la pasada legislatura es que la Diputación de Zaragoza daba a dedo 60 millones de euros en los últimos 4 años. 60 millones ustedes, que cuando se ponen su dedo debe ser astronómico. 60 millones de euros a dedo. Y mire, ¿y cuál era la posición que planteaban en ese momento los grupos de izquierda? Pues decía, primero, que el acoso sistemático que está sometiendo el Partido Popular ayer y antes a determinadas entidades sociales, a determinados enfoques sociales, es bochornoso. Y que ustedes no tienen derecho a, desde sus púlpitos, desde la potencia que da hablar a los medios de comunicación, acosar así entidades sociales, que están haciendo un flaco favor. Y lo que pasa es que no son sus amiguetes, es que defienden justo lo que ustedes no quieren. Y lo segundo que decíamos es que esto había que cambiarlo, Y desde aquí reconozco la posición del señor Sánchez Quero, que en un acuerdo con Zaragoza en común, con el grupo en común, ha variado esta posición y ahora se reparten de otra manera. ¿Qué quiero decir? Que las posiciones son siempre las mismas, pero que lo diferente de lo que pasa en este ayuntamiento es que la izquierda responde de manera diferente a como debería hacerlo, o parte de la izquierda. La cuarta afirmación es que este gobierno no tiene capacidad de alianza, que no sabe negociar a derecha o a izquierda. Mire, se lo confieso. Cuando yo entré en este ayuntamiento, dudaba de, a ver qué tal nos sale. En realidad tenemos una posición difícil. Somos novatos, como dice el alcalde. Es verdad, yo tenía un poquito más de experiencia, tiene usted razón. Teníamos una posición política, aritmética muy complicada, porque en el gobierno estatal estaba gobernando una gente, un color político, porque en la Diputación Provincial había otro color político, porque en el Gobierno de Aragón había otro color político, y en este ecosistema tan complejo teníamos que ser capaces de llegar a acuerdos. Y además teníamos que ser capaces de hacerlo partiendo de la crítica de que habíamos hecho al actual sistema, con lo cual que a un lado y a otro había siempre los mismos gobernantes que estábamos criticando. Pues la verdad es que se nos emprendía un panorama complicado. Pero ate que después de 2 años y medio, solo 2 años y medio, es que estamos, ahora os plantearé algunos de los acuerdos, de que ¿cómo que en 2 años y medio? Que solo en 2 años y medio, cuando llevaban más de 30 años esperando. Mire, la ley de capitalidad pactada, que llevábamos 20 años esperando, donde la señora Rudy, por doble condición de presidenta de la comunidad autónoma y de alcaldesa, donde el señor Belloc o donde el señor Iglesias fracasaron, el señor Lambán y el señor Santisteve han acertado. Pero es que esto es algo fundamental. ¿Y cómo he escuchado? Como decía el señor Azcón, un apaño. Un apaño, la ley de capitalidad. ¿Esa es la altura de miras de alguien que intenta aspirar a gestionar este ayuntamiento? Pues mire, ¿sabe lo que le digo? Que si hubiera sido con el Partido Popular, cero patatero, cero hubiera sido, que es lo que ha marcado su política durante todo este tiempo. Cuando ustedes han gobernado ha sido cero la inversión para esta ciudad, ha sido cero la capacidad de sacar esta ley. Y fíjense, si voy más allá, cuando hemos sido capaces de llegar a acuerdos con una cierta lealtad institucional con el Partido Popular de Madrid. Pues es que les están haciendo buenos ustedes a los de Madrid, que ya es. Pues es que resulta que hemos sacado la Avenida Cataluña, que llevamos como 15 años esperándolo. Es que resulta que Tenor Fleta está desbloqueado, que nos han dicho que nos dejan el cajón, que Adif, que la Z40, y todo eso en el mismo año. ¿Pero de verdad quieren un balance inferior? ¿Pero de verdad piensan que esto es posible hacerlo mejor? Y eso que éramos novatos. Mire, si hemos llegado a acuerdos hasta con el señor Olona, que nadie, pues las relaciones fáciles no son. Bueno, pues el ICA ya lo apañaremos, pero mientras tanto lo que tenemos es que nos han dejado 15 hectáreas para hacer nuestra huerta periférica. Oiga, pues ya estamos llegando a acuerdos. Y aún así es más. Y se decía antes, y aquí está el señor Soro, con el que la relación en el Consorcio Metropolitano de Transportes creemos que es excelente y compartimos mucho las líneas que están marcando. Pero también con el señor Sánchez Quero. ¿O no se acuerda de la polémica de bomberos? ¿O no se acuerda cómo al final la Diputación Provincial ha financiado el parque de bomberos que nosotros queríamos poner? ¿O no se acuerda cómo hemos conseguido nada más y nada menos que 3 millones estables cada año en ese plan de barrios que siempre era, ¿se acuerdan, no? Aquello que nunca llegaba, que en toda la legislatura había uno, que se dejaba de pagar. Pero yo soy de los que lo reconozco, y no solo en el ámbito provincial. Creo que aquí hemos conseguido, y se decía, 2 ordenanzas, 2 presupuestos,
nada más y nada menos que cuestiones que llevan atascadas años, como Parque Pignatelli o como Parque Venecia, que también las obras a ellas pues como que no se acaban de hacer. O el plan de ajuste sacado también, y se decía antes, con los votos de PSOE, de CHA y de Ciudadanos. ¿Qué quiero decir? Que la capacidad de diálogo ha sido más que importante. Y claro que todo puede ser mejorable. ¿Cómo no? Todo puede ser mejorable. Mira, hay una altísima capacidad de llegar a acuerdos. Paradójicamente, Zaragoza en Común le viene bien a esta ciudad. Le viene bien. Le viene bien porque pone por delante los intereses de los ciudadanos a sus intereses partidistas. Fíjense que siempre que ha habido el mismo color político en unas instituciones y en otra, Zaragoza no ha avanzado. Que siempre que ha habido diferente color político, Zaragoza no ha avanzado. Y sin embargo, con esta extraña asimetría, lo que consigue es que Zaragoza avance en nada sin más y nada menos que estos 7 acuerdos que les acabo de decir. Una vez desmontadas, por tanto, las falacias de esa oposición destructiva, que muchas veces consigue llevarse al huerto, aparte de esa oposición que debería ser constructiva, que por tanto esa es la novedad que se produce en este ayuntamiento, y no que esas mentiras sean verdades, lo que intentaremos es pasar a demostrar si nuestra ciudad va mejor o va peor. Va mejor o va peor, pero esto es una cuestión de datos. No sé si va mejor o va peor. Yo se lo voy a decir, mire, el paro en el año de mayo 2015, cuando entró Zaragoza en Común, 54.391. En octubre, 40.429, el 26% menos de la media. Oiga, Málaga, que la gobiernan ustedes, un 17%, 5 puntos menos. La movilidad, pues yo creo que ha habido un estudio de una... no sé si son nuestros amigos o unos amiguetes, señor Azcón. No sé si van en bici, con Z o sin Z, pero ha dicho que el 20% de los zaragozanos tienen o son usuarios de la bici, que el transporte público y las estrategias peatonales cada vez van mejor. O que además tenemos 2 años consecutivos el premio de la excelencia dado por la Asociación de Gerentes de Servicios Sociales. También deben ser nuestros amigos y nuestros amiguetes, pero oiga, bienvenidos sean, bienvenidos sean. Es decir, que tenemos una notable mejoría económica en los datos, y eso, en el contexto tan claro de la crisis que ha planteado el señor alcalde, es evidente que se debe no solo a Zaragoza en Común, claro que no se debe solo a Zaragoza en Común, pero también se debe al Gobierno de Aragón, claro que sí. El hecho de que exista un gobierno de izquierdas en el Gobierno de Aragón está soportando mucho mejor partidas como educación, partidas como sanidad, y eso es una realidad objetiva. Pero a mí no me duelen prendas en reconocerlo. A mí, yo asumo la posición política desde la izquierda, desde la izquierda que es responsable, y plantea las cosas como son. Cuando gobierna la izquierda va mejor para la ciudad. Pero va mejor en todos los sitios. No vale decir en un sitio sí y en otro sitio no. Mire, las cuentas están mejor. Y eso ha hecho que el ayuntamiento pueda reforzar los servicios sociales. Mire, las cuentas van tan mejor que, como son 122 millones de deuda, es verdad, y se debe a unas leyes austericidas del Gobierno Montoro, pero es que eso también lo decimos. Pero es que además de decir que esas leyes austericidas, lo que les invitamos es que no recurran cada vez que intentamos utilizarlas para otras cosas. Es que 100 millones que se han reducido en esta cuestión y además 55 millones en infraestructuras nuevas. ¿Qué quiero decir? Que si las cuentas se han mejorado es porque los servicios sociales y la emergencia social y la atención a las personas sin hogar hoy está más reforzada en nuestra ciudad. Que gracias a que esas cuentas se mejoran, hoy hay mejor acceso a la vivienda pública. Mire, 303 viviendas públicas nuevas, que se lanzan este año casi 100, y la rehabilitación de 900. Se nos criticaba hace un momento que no habíamos hecho viviendas suficientes, pero si me parece que les hemos pasado 200 al Gobierno de Aragón para que haga su política social. Es decir, hasta ese nivel estamos incrementando nuestro parque de viviendas públicas. Si solo en la imprenta Blasco que se nombraba ya hay una programación de 26, si solo en Echeandía hay 80, si solo con las VPOs de Valdefierro hay 96, es que ustedes no están entendiendo y no están sabiendo hacer las cuentas de verdad. Mire, plantearemos una rehabilitación de casi 900 viviendas. ¿Ya? Dejaremos que completa la red de carriles bici casi a 2/3 partes de su realización. Conseguiremos que el 75% de los vehículos sean vehículos eléctricos, que el 100% de la energía de este ayuntamiento sea energía limpia, o no sean esos cambios ideológicos profundos, que se apoye al comercio de proximidad, que se aumente, que se haga una apuesta por la red de mercados. Mire, el plan que hemos presentado no solo está hablando de inversión pública, está hablando también de colaboración público y privada, que antes se nombraba por este lado. Claro que sí,
Estamos diciendo que más de 20 millones, los cuales el ayuntamiento pone una parte y la inversión privada pone otra parte. Y que con eso vamos a multiplicar por 5 la red de mercados. ¿Cuáles son los proyectos aquí paralizados? ¿Cuáles son los proyectos aquí paralizados? Mire, le voy a decir alguna cosa más. Tenemos la primera acuerdo con la banca ética. Tenemos la primera vez que se puede decidir en este ayuntamiento por los presupuestos participativos. Y es que yo me acuerdo ese gobierno antiguo en el ayuntamiento de Sevilla, en el que mi buena amiga Paula Garbín, teniente alcalde de Participación Ciudadana, puso los presupuestos participativos con el entonces gobierno socialista, y ese era el proyecto de legislatura. Si es que estuvieron 8 años, y me parecía muy bien, estuvieron 8 años con el proyecto de presupuestos participativos como gran emblema y como buque insignia de la participación en nuestra ciudad, y yo lo defendía, si estuve hasta allí en unas jornadas. Pero ¿qué quiero decir? Que esto, que otro hora era el gran proyecto, aquí es otro proyecto más, un proyecto importante, pero quiere decir que tenemos muchísimos proyectos en la ciudad. Mire, hoy se recupera el patrimonio histórico, claro, y se hace un nuevo parque, nada más y nada menos, y se remodelan las calles, y se reparan las baldosas, y no, señor Azcón, no con celo, no confunda usted, no con celo. Yo si quiere le compro un celo más para que se pueda hacer más fotos, pero no eran con celo. Establecemos una estrategia de regeneración del este-oeste. Y por cierto, no creo que no la he escuchado bien, pero escuelas infantiles, pues va una Valdespartera y estamos reconsiderando la creación de una escuela en Parque Venecia, precisamente porque había una propuesta de Chunta Aragonesista que decía que en vez de en el Parque Agoya, que a lo mejor da unos ratios inferiores, sí que colocáramos una escuela infantil en Parque Venecia. No sé si usted lo entiende muy bien, pero yo precisamente he hablado con los vecinos de Parque Venecia, del Actur, de Casán, y he hablado para comentarles este plan de mercados. ¿Y sabe lo que me han dicho? Que muy bien. Que muy bien. No sé si los vecinos con los que voy a hablar son unos o son otros. A mí sé lo que me han dicho. Pero la siguiente cuestión que voy a plantear es ¿qué he hecho yo para colaborar en esto? Mire, una situación difícil, la crisis es complicada, pero creo que el debate del estado de la ciudad es un buen momento para evaluar no solo al gobierno, sino también a la oposición. Y digo que creo que es un buen momento porque, fíjense, este pleno, este consistorio, tiene unas características singulares. Y es que el Pleno es órgano de gobierno. Ustedes, 31 concejales y concejalas, tienen la responsabilidad y la posibilidad de tomar decisiones operativas. Y vaya que las toman, de vez en cuando. Pues mire, le voy a hacer un pequeño diagnóstico, no se me enfade nadie, ¿eh? Pero bueno, yo creo que en este Pleno hay como 3 posiciones muy claras. Así, si tuviéramos que analizar a los sujetos de este pleno, diríamos que los sujetos analizados mantienen 3 actitudes muy claramente diferenciadas. La primera de ellas es sin duda una actitud que sin duda es patológica, que viene a ser algo así como vamos para adelante. Esta es una de las afecciones que tiene el sujeto analizado, que es el Grupo de Zaragoza en Común. Un grupo que constituye el apoyo del Gobierno. Sin duda tiene sus partes positivas, es una actitud de cambio proactiva, viene a ser referenciado como no hemos venido aquí para estar quietos, yo lo entiendo, y al menos tenemos que intentarlo, con las remunicipalizaciones, con la protesta, con el intentar que los alcaldes de barrio y que todos los vocales puedan decidir, es decir, con dosis de participación. Pero también conscientes, el sujeto experimenta una conciencia sobre la denuncia y la negociación, porque sabe que la ciudad la tiene que sacar adelante. Bueno, parece que el sujeto pues, evoluciona razonablemente y que CEC va rectificando errores que en un principio podríamos haber calificado como un complejo de maratoniano novato. Es decir, aquel que en los primeros 10 kilómetros quiere hacer toda la maratón y que no sabe que en el kilómetro 30 y tantos empieza el muro. Bueno, seguimos cometiendo errores, pero creo que las polémicas estériles, la cierta soberbia y la candidez en la negociación han ido dando un paso atrás. Hoy las propuestas se presentan más trabadas, más acordadas y más consensuadas. Hoy nos esforzamos en demostrar que esos mantras, que son absolutamente mentira, hoy no dejan la realidad en este ayuntamiento y creo que poco a poco van calando por su propio peso. Pero hay más actitudes en este pleno, claro, sí. Vamos a analizar algunos de estos sujetos. La actitud de apoyo complejos, Partido Socialista y Chunta Aragonesista. Mire, lo de ver las cosas medio llenas o medio vacías en realidad es una actitud vital. El Partido Chunta Aragonesista las suele ver medio llenas y el Partido Socialista las suele ver medio vacías. Pero lo que no se han dado cuenta ninguno de los dos es que hemos cambiado el vaso. Que el vaso que antes era así, ahora es mucho más grande, con lo cual el medio sigue siendo más grande. ¿Por qué? Porque hay un gobierno que se lo cree. ¿Mejorables? Sí, claro que sí.
En todo caso, el sujeto analizado, el Partido Socialista, experimenta una patología de plusmarquista desfondado. Ya sabe un poco, el viejo atleta, que no ha conseguido la mínima para el Mundial, que ve que le superan, que se siente cansado, que se siente enfadado, que sabe que en 2 años se le han pulverizado todos los récords. Le da rabia porque dice que no podía, porque ha venido una jovencita, un atleta, y de repente todo aquello que no se podía hacer y que no era capaz de hacer, ha sido capaz de hacerlo. Y fíjense que yo creo que no es que se supiera, no, lo que pasa es que este sujeto había experimentado, hacía mucho tiempo que había olvidado que no venía de un club pequeño, de esos pequeños, y que se había dedicado más a juntarse con patrocinadores y con sponsors. El otro sujeto analizado es un aragonesista. En este caso tiene un complejo de doble personalidad, una cierta personalidad que se siente compañero de viaje en ideología, materializaciones, formas. Entiendo que competimos sanamente y que creo que ustedes hacen esa doble crítica. Lo único que el sujeto experimenta es que cuando el señor Azcón le dice que hacemos muchas ruedas de prensa juntos, no se me arruguen, que no pasa nada. Vamos a plantear que somos capaces de hacerlo. Y el último sujeto a analizar, evidentemente, es el Partido Popular. En este caso, es una actitud de cuanto peor mejor, por encima incluso de la ciudad. Tiene un complejo denominado gregario del pelotón. Mire usted, es un complejo que impera en el grupo popular, muy ducho a los temas ciclistas, sobre todo en el ciclismo urbano, en poner palos en las ruedas, ¿verdad, señor Azcón? Es el complejo del gregario, aquel que lleva tantos años formando parte del pelotón que cuando quiere ser jefe de filas y liderar el pelotón no es capaz de hacerlo. Su actitud, su forma de correr, su desconocimiento de la carrera le hacen perder una y otra vez. Su complejo de gregario se manifiesta en la voracidad por atacar, porque le llega incluso a hacerlo cuando alguien se cae en el pelotón. Y ese protagonismo, esa búsqueda de protagonismo, hace que ataque cuando hay la desconexión con la televisión y ataque incluso una meta volante. El problema de esos ataques es que al final acaba llegando tarde al sprint. Mire, ¿sabe lo que pasa en este complejo? Que el corredor presenta una patología que presenta un complejo de agotamiento. Suele coger bastantes pájaras al sprint y no controla los tiempos de la carrera. No le importa si perjudica a los vecinos que lo observan. Es capaz de llevar el pelotón por encima de rotondas, invadir carriles bici o hacer saltar baldosas, incluso a las teleoperadoras que asisten a la carrera con el único fin de llegar a la meta. Pero ¿sabe qué ocurre? Que la falta de medida, el no caer bien a los demás compañeros del pelotón, en convertirse en uno de esos corredores polémicos del que nadie se fía, hace que acabe perdiendo la carrera, hace que acabe haciendo la carrera al sprint y que incluso muchas veces no se dé cuenta, pero en los últimos metros está lanzando otro corredor que le roba la cartera. Este es un complejo que acaba estrellado y que, sin embargo, pues bueno, no pasa nada porque acaba sucumbiendo ante el líder de la carrera, ante el líder oficial de la carrera. Bien, su fama de corredores, de amantes del dopaje, se lo pone más difícil. ¿Y ante eso qué hacen? Bueno, pues acusan a otros corredores de ir dopados, de disparar a diestro y siniestro sin importar que es mentira. ¿Qué más quisiera el ladrón que todos pensarán que son de su condición? Ya, señor alcalde, acabo para decir que he intentado decirles con un tono jocoso en realidad algo más profundo, y es que ustedes tienen que decidir de qué lado están, que ustedes tienen que intentar decidir en este pleno de qué lado están, que existen unos mantras que son las que estos señores colocan, que se lo dirán al pasado gobierno, a este gobierno y a todos los que vengan, pero que ustedes los hacen reales, los hacen pequeños, los hacen grandes o los hacen pequeños. Ustedes deciden de qué lado están y creo que es momento de apostar, como se ha dicho antes, porque otra realidad, otra relación y otra forma de relacionarnos es posible. Muchas gracias.